Amigos y hermanos en Cristo, voy a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 4. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 6 hasta el fin del capítulo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Añada a nuestro Dios la bendición que tanto necesitamos sobre la lectura y la exposición de su santa palabra. Acá vemos al ministro, al siervo, enseñando acerca de Jesucristo, que es la labor que el maestro ha encargado al discípulo, que el maestro ha encargado a sus siervos. Las dos epístolas de Pablo a Timoteo contienen las instrucciones del apóstol para su hijo en la fe en relación al ministerio que tendría que desempeñar, especialmente después de la partida de Pablo. Son instrucciones útiles para todos los que quisieran ser imitadores de Timoteo y buenos ministros, por supuesto, de Jesucristo. Las dos epístolas contienen también un elemento profético, pues contemplan los postreros tiempos, es decir, los tiempos finales, y si nos damos cuenta de que ya estamos en estos postreros tiempos, entonces las instrucciones son de especial importancia para nosotros. Vamos a trazar esta porción bajo 5 pensamientos. Primero, el llamado al ministerio. Segundo, la preparación del ministro. Tercero, el don espiritual. En cuarto lugar, el ejercicio de la piedad. Y en quinto lugar, el desempeño del ministerio. Cuando hablamos del llamado al ministerio, tenemos que decir que Timoteo fue llamado a ocuparse en la obra del ministerio por medio de las exhortaciones del apóstol Pablo. Había acompañado al veterano apóstol en sus viajes durante muchos años, pero en su servicio durante todos estos años había sido el servicio humilde, aunque muy honorable, de actuar como criado, si vale el término, del siervo de Dios.
En esa capacidad tenía la oportunidad para ir aprendiendo verdades más profundas del cristianismo. Y el apóstol tenía muchas esperanzas cifradas en él. Ahora, al escribirle, le exhorta de una manera más positiva a dedicarse a la obra del ministerio. Este ministerio espiritual estamos hablando. Cuando estuvo en los viajes con el apóstol, hacía un trabajo material de servicio para el apóstol. Acaba de describir en los versos 1 al 5 el carácter de los tiempos postreros. Y es como si dijera, ya ves cómo el error y la corrupción están cundiendo. Levántate, Timoteo, tú a enseñar la buena doctrina. En segundo lugar, tenemos la preparación del ministro. Timoteo había aprovechado bien todas las oportunidades para recibir enseñanza espiritual. Esto vale recalcar mucho en esto. A veces vamos a la reunión y nos dejamos llevar por los pensamientos de afuera, compromisos que no hemos cumplido, cosas que nos faltan que hacer, mientras el hermano que ha sido ejercitado a los pies del Señor y ha recibido del Señor un mensaje para su pueblo, está desarrollando el tema desde el púlpito. Nosotros no prestamos atención al mensaje. Ahora hay conferencias, se hacen conferencias con el deseo, la intención de edificar al pueblo de Dios que se va a reunir. Pero yo veo que últimamente, en estos últimos años, se va a las conferencias en una buena cantidad de creyentes, y buena parte de ellos van en calidad de turistas. Lo que quieren es ir, compartir, ver a hermanos que no han visto por mucho tiempo, y poco o ningún provecho sacan de la enseñanza que se da. Hermano mío, en tu iglesia, en las conferencias o donde haya estudios, aprovecha bien la oportunidad para recibir enseñanza espiritual. Timoteo supo aprovechar todas las oportunidades, desde los días cuando su madre y su abuela le inculcaron las primeras nociones de la fe. Así entiendo yo, por lo que se registra en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5 y capítulo 3, versículo 15. Él aprovechó todo de su madre y de su abuela, toda la enseñanza que le dieron. El apóstol ahora puede describirle como nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto es lo que queremos ver en las congregaciones. Hermanos y hermanas, nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina, que no sean vapuleados, empujados, llevados de un lado para otro por tantas religiones pseudo-cristianas con la Biblia en la mano, quieren distorsionar nuestra fe. Ellos han aprendido mal y quieren que nosotros sigamos en el camino del mal. Por eso, hermano, lo que estamos viendo aquí es la preparación del ministro, y tienes que prepararte nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Esto para Timoteo era mucho más que un curso en teología, o sea, una preparación intelectual. Era más bien una preparación espiritual, y su alma estaba nutrida en la palabra de Dios. En nuestro tercer pensamiento, el don espiritual. Esto es importante. Digo importante porque es importante reconocer que según las Escrituras,
El ministerio de la palabra es obra de aquellos que han recibido de Dios un don especial para ello. Por más que uno haya recibido lo mejor y más espiritual instrucción, no será nunca un buen ministro de Jesucristo si no ha recibido de Dios mismo ese don. Yo les invito a que lean su Biblia, amados en Cristo. Lean su Biblia en Efesios capítulo 4, versos 8 al 12. Ahí van a ver que el Cristo resucitado, Él ha dado dones a los hombres. Esto es de suma importancia. Al instar Pablo a Timoteo a que se ocupe en la obra, apela al hecho de que se sabe que hay en Timoteo, ese don divino. Cuando los ancianos en Listra, en Iconio, dieron su aprobación de Timoteo para que acompañase al apóstol. Es bueno leer Hechos capítulo 16, versículo 2. Le pusieron las manos encima, acabamos de leer, en señal de esa aprobación. Y algún profeta entre ellos había anunciado que Timoteo llegaría a ser un instrumento útil en las manos del Señor. Esto lo hemos leído en el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio, es decir, de los ancianos. Sí, este joven Timoteo recibió el don del Señor, y este don lo da el Señor a quienes les da y encomienda el ministerio de la palabra. En cuarto lugar, es importante destacar el ejercicio de la piedad. Teniendo Timoteo semejante don y semejante preparación, ¿qué más le faltaba? Insiste el apóstol que aún después de tantos años de adiestramiento, es necesario que todavía tenga cuidado, porque a veces por tanto aprender y está aprendiendo nos confiamos. No. A pesar del aprendizaje bien aprovechado, a pesar de aprovechar bien el ministerio, aprovechar bien nuestro trabajo para Cristo el Señor, a pesar de eso tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que recibimos. Por ello es recomendado a ejercitarse para la piedad. La preparación del siervo de Dios no está nunca completa o terminada. Nadie lo sabe ya todo. Nadie está completo. Mientras esté en este mundo, vamos a tener que seguir aprendiendo. Mientras estemos en este mundo, no hemos terminado nuestro aprendizaje, no hemos terminado nuestra preparación. Su idoneidad para el servicio de ser mantenida mediante una disciplina. Sí, la idoneidad que Dios nos ha dado para el servicio, la capacidad que Dios nos ha dado para servirle, tenemos que mantenerlo mediante una disciplina constante. El ejercicio de la oración, dedicar horas ya de que nosotros apartamos para estar en comunión con el Señor. El mundo reconoce el valor del ejercicio físico. Hay competencia para Mr. Músculo, Mr. Nacional, Mundial, etc. Para mantener la salud del cuerpo a veces solamente. Dice, hay que hacer ejercicio para mantener la salud. Pero el ejercicio espiritual es mucho más provechoso para el tiempo y para la eternidad. Ahora, el desempeño del ministerio.
Es como si el apóstol le dijera: ahora bien, Timoteo, entrégate a tu ministerio. Comienza por dar un buen ejemplo. Esto es la clave. El ministro, cuando desempeña el ministerio, tiene que dar un buen ejemplo a todos, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Tenía Pablo la esperanza, por lo que escribe, de llegar algún día al lugar donde estaba Timoteo. Tenía una esperanza el veterano apóstol, pero le recomienda: mientras tanto, le dice, ocúpate en la lectura pública de las Escrituras. Enseña, instruye lo que has aprendido, en la exhortación a los hermanos, en la enseñanza, toda vez que sea requerida. Además de esto, debía rechazar las fábulas profanas y de viejas que estaban en onda y que hoy siguen en la actualidad, y corregir los errores anteriormente mencionados desde el verso 1 al 6, corregir esos errores, lo cual significa que debía proceder con confianza y energía. Así haría uso de su don, y así sería un buen ministro de Jesucristo, y así nosotros podemos ser, hermanos, buenos ministros de Jesucristo.